Hola chicos, yo les voy a hablar con mi compañera sobre el impuesto a las herencias en el Ecuador. A continuación les voy a dar una pequeña introducción de lo que es este proyecto. Este proyecto de ley de retribución de las riquezas fue enviado con carácter de urgente y económico. Este impuesto a la renta sobre el patrimonio de las diferentes personas en el Ecuador, ya sean su patrimonio, muebles, inmuebles, vehículos, etc., son bienes heredados de una persona ya difunta. Estos bienes pueden ser de herencia, donados u otros. En la exposición de motivos se señala que la acumulación desmedida del capital formado por grandes fortunas produce desigualdades que atentan contra la justicia social. Y para la redistribución de las riquezas se establece una mayor tasa de imposibilidad donde hay más concentración y herencia de los capitales. Ecuador estaría ocupando el tercer lugar del RA, del impuesto a la herencia, en el mundo. Si se aprueba la propuesta del presidente de la República, el economista Rafael Correa, de incrementar la tasa a un máximo del 47.5% para beneficiarios directos de herencias, donaciones y legados. El proyecto de ley de herencias será enviado a la Asamblea. Actualmente, este ranking fue elaborado por una organización estadounidense llamada Tax Foundation. Investiga todas las cosas tributarias desde Estados Unidos en los países latinoamericanos y dice que el país estaría en un sexto lugar con un tributo máximo del 35%. Los primeros 5 lugares los ocupan los países como son Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, con tasas que van desde el 40 al 55%. Con la reciente propuesta enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, se establece una tasa para herederos directos, es decir, los hijos, que contemplan tasas que van desde el 2.5% hasta el 45%. Si solo se toma en cuenta esta última tasa, es decir, la del 47.5%, Ecuador estaría en el tercer lugar del ranking mundial. En países como Luxemburgo y Alemania, los herederos directos están exentos de esta paga. Para cónyuges e hijos pagan una tasa del 30%, a hermanos 43% y a otras personas el 50%. La propuesta presidencial de aumentar la tasa sobre las herencias no es la primera reforma que sería este tributo. Inicialmente su tope máximo era del 10%, luego pasó a 35% y ahora que se lo quiere incrementar al 47.5%. Adicionalmente, hay 12 países que, a diferencia del Ecuador, en el que debate para una ampliación del tributo está próximo a iniciarse en el Pleno de la Asamblea, más bien optaron por derogar este impuesto. Entre ellos están Macao, Portugal, Eslovaquia. En algunos países de Europa el impuesto a la herencia es bien alto. En el primer lugar lo ocupa Suiza, que se aplica en cantones no a nivel federal, sino en algunos cantones que se llega hasta el 55% del impuesto. En Luxemburgo tienen un impuesto al patrimonio, pero los herederos directos están exentos. Igual en Hungría, el impuesto a la herencia, para herederos lineales están exentos. En Bélgica, para cónyuges e hijos se aplica una tasa del 30%, hermanos 65%, tíos y sobrinos el 70% y otras personas el 80%. En Alemania, para cónyuges e hijos se aplica una tasa del 30%, hermanos 43% y otras personas el 50%. Países Bajos, para cónyuges e hijos el 20%, nietos el 36% y otras personas el 40%. La reforma del impuesto a la herencia rendiría el 0.05% del Producto Interno Bruto en Ecuador. Esto es lo que dice Jimena Amorós, quien es la directora del SRI. Además, dice que este impuesto existe en Ecuador desde 1972 y se aplica en la mayoría de los países del mundo.
Y a continuación les voy a hablar de lo que es las tablas y los porcentajes para el impuesto a la renta. A la herencia. La nueva tabla propuesta para el cálculo del impuesto a la herencia duplica esta tabla a un 35% máximo, al 45% para herederos directos, eso quiere decir hijos de sangre, o sea, consanguíneos, y el 77.5% para terceros como sobrinos, yernos, hijastros, etc. La base mínima a gravar se plantea a pesar que pase de los 68.880 a los 35.400. Con ello, algunos herederos con bienes sobre los 35.400 que hoy no tributaban, ahora lo deben hacer. Los últimos ajustes incluyeron dos tablas. En la primera, que está dirigida para los beneficiarios directos, con tasas que van desde un mínimo del 2.5% a un máximo del 47.5%. En la segunda tabla, para terceros, tenemos una escala que va desde los 849.600, eso quiere decir 2.400 salarios, que se cancela con un máximo del 77.5%. La parte más importante al hablar del impuesto de la herencia es el proyecto que tiene que ver con los fideicomisos, una figura legal que se usa desde la época de los romanos. Según la directora del SRI, existe un mal uso de estos fideicomisos, porque se utilizan para ocultar los patrimonios de las personas con el fin de evitar el pago de los tributos. En la actualidad, para evadir este impuesto, se podría decir, del 35% que se está dando de las herencias, se hace la compra y venta a los hijos. Por ejemplo, si una persona tiene una herencia y para evitar, es decir, para evadir este impuesto, lo hacen como que fuera compra y venta a los hijos. Así se evade el impuesto. Por eso este impuesto también quiere regular esto. Es decir, las personas que reciben sus ingresos anuales o por herencias elevadas cantidades tienen que pagar un impuesto, más no va a afectar mucho a la clase media, que es la que predomina en el Ecuador. También dice en el SRI dice que en el 2014 se recaudaron 10.9 millones por concepto de impuestos a las herencias, lo que representó el 0.07%. Y en este año, desde enero a abril, han recaudado un total de 5.330 millones, de los cuales el 0.05% corresponde al impuesto de la herencia. Por eso se dice que con este impuesto va a haber un incremento en el PIB. Es decir, con eso vamos a poder desarrollar de una mejor manera al Ecuador. ¿Cuál crees que es tu punto de vista, Alison? En mi opinión, este impuesto a las herencias nos benefician a unos y perjudican a otros, porque todo impuesto beneficia a cierta población y perjudica a otra determinada población. Pero en este caso beneficia al país y perjudica a las personas que se encuentran en la clase alta, que en nuestro país no es la gran mayoría de la clase alta, sino que en estos tiempos y en estas últimas semanas se ha estado oyendo de las diversas manifestaciones que se están realizando en el país por los diferentes impuestos y ahora el impuesto a las herencias. Pero en mi opinión, sin estar a favor o en contra del gobierno, yo creo que se dan las manifestaciones es por la falta de información en las diversas personas, sino que la población se encuentra con que cada vez es un impuesto más, y no se dan cuenta de que se encuentran desinformados para quién van cada uno de los impuestos, porque no va para toda la población. Por ejemplo, este de las herencias solo va para personas que perciban $35.400 como herencia, que la mayoría de gente no lo hace. Entonces, estamos hablando de una falta de desinformación que existe en la población y por ende se dan las manifestaciones en contra del gobierno. ¿Y tú, Evelyn, cuál es tu opinión? Como tú lo dijiste anteriormente, cabe recalcar que nosotros no estamos a favor del gobierno o en contra del gobierno, simplemente estamos dando una opinión sobre lo que nosotros más o menos conocemos de este impuesto. Pero como tú lo dijiste anteriormente, las últimas manifestaciones que se han estado dando en el transcurso de la semana anterior es por el desconocimiento sobre el impuesto de las personas. Es decir, la oposición al gobierno en sí se basa del desconocimiento de las personas. Como ellos dicen, impuesto, las personas
en sí, como tú ya lo dijiste, están cansadas de este impuesto, pero hay que ver que la mayoría de la población y las personas que aquí tienen sus fincas, haciendas, en sí, como tenemos una tasa alta de población, se está hablando de que en la mayoría tienen, por ejemplo, 5 o 6 hijos, pero sus herencias no sobrepasan del $1.000.000, se podría decir. Son menos, estaríamos hablando que estas herencias van a unos, sí, la mayoría, como somos clase media, va a unos $50.000. Eso sí es que no es menos, pero como tienen bastantes hijos, eso se tiene que repartir para ellos. Así que ellos, como vienen a ser los herederos directos, van a estar exentos de este impuesto, porque como tú lo mencionaste, la base para este impuesto va a ser de $35.400, que en la mayoría de la clase media, por lo que tienen bastantes hijos, no van a percibir esto como herencia. Y además, nosotros, toda la gente ya se va a las herencias, pero tienen que fijarse que todavía tienen a sus padres vivos. No tienen, o sea, no sé por qué ya se van a hacer el problema de las herencias, pero primero lo primordial tienen que ser conservar más por la salud de sus padres y no estar tanto en el problema de las herencias. Y tendríamos que informarnos mejor para las manifestaciones. Pero no sé si tú recuerdas la última noticia que salió, que por ahora esa ley está parada. El presidente la sacó de la asamblea, porque como ya viene a principios de julio viene el pontífice, como es el Papa, se quiere que el Ecuador esté en paz, en calma, para vivir de la mejor manera el tiempo que va a estar el Papa acá. Eso es mi opinión. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es solo llamar una pequeña atención y es pedirle a la población que para salir a hacer una manifestación primero debe haber una información y debe uno primero preguntar y llenarse en sí del tema del que se va a tratar. Bueno, este ha sido el video que con nuestra compañera Evelyn hemos grabado. Esperemos que les haya servido para algo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.